Hola, ¿cómo andan? Yo soy Felicitas Rimini. Ahora en un mes termino la licenciatura en Ciencias Sociales en la ITELA. Y nada, somos un grupo hacia dónde vamos, de jóvenes comprometidos con nuestra realidad y buscamos crear un espacio para hacer entrevistas a referentes de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, para debatir, entender nuestra situación como país y reflexionar un poco acerca de nuestro futuro y nuestro presente. Espectacular. Bueno, la estructura va a ser así. Primero, Esteban, te voy a hacer algunas preguntas que pensamos con el equipo y que también recompilamos del formulario de inscripción. Y después, la segunda parte, Félix va a encargar de moderar las preguntas de los participantes, del micrófono abierto. Bueno, pasamos a la presentación. Hoy tenemos el gusto de que esté acá con nosotros Esteban Bullrich. Esteban empezó su carrera política en Recrear y fue diputado. De ahí, en el 2009, pasó a ser el ministro de Educación de la ciudad. En el 2015 pasó con Macri y fue ministro de Educación. Y nada, nos trae el presente, que hoy es senador, y el logro que tuvo, que hace 10 años pudiste ganarle las elecciones a Cristina. Así que nada, empezamos por ahí. Le ganaste, fue tremendo. ¿Cómo fue la campaña? Bueno, primero no fue un triunfo individual. Si hay algo que es una campaña de equipo, que es un laburo en equipo, es justamente una campaña, ¿no? Hay un montón de laburo atrás. Era una elección legislativa, con lo cual había varios candidatos que trabajamos mucho en conjunto con Gladys González, que también asumió como senadora, que me acompañaba en la boleta del Senado. Después estaba por otro lado Graciela Ocaña, Guille Montenegro, Toti Flores. Nos llamamos nosotros mismos los cinco grandes, eh, para motivarnos durante la campaña. Fue una campaña difícil, pero además la teníamos a María Eugenia Vidal, que claramente es una dirigente que nos dio muchísimo apoyo, que nos dio mucho de imagen, y la gente en la provincia la reconocía como la referente, con lo cual esa combinación hizo que pudiéramos ganar esa elección. La verdad que fue una campaña dura, porque al poco tiempo de comenzar y antes de las PASO desaparece Santiago Maldonado. Entonces la campaña estuvo muy rodeada de todo eso. En cualquier lugar de la provincia que iba, te preguntaban dónde estaba Santiago Maldonado. Justo antes de la elección apareció, lamentablemente muerto, pero apareció el cuerpo de Santiago ahí en el río, y bueno, eso fue casi un poco menos de 10 días antes de la elección, 8 o 9 días antes de la elección. Así que la campaña fue una campaña dura, pero como experiencia, para mí, que fue la primera campaña que yo hice, fui diputado nacional, como dijiste, 2 veces, pero ninguna de las 2 veces que me eligieron diputado, yo encabezaba la lista, era cuarto en la primera y era segundo de Gabriela Michetti en la segunda. En la primera era cuarto de Mauricio en el 2005, en el 2009 segundo de Gabriela. Así que como experiencia encabezar, de llevar esta responsabilidad, fue para mí muy fuerte como aprendizaje, emocionalmente muy dura, porque realmente en algunos momentos estás muy solo, digamos, a pesar de todo lo que dije antes. Pero realmente creo que fue una muy linda experiencia, que además concluyó con un triunfo, con lo cual linda cereza la torta. Bueno, espectacular y muy distinto a tu trabajo en el Ministerio de Educación, me imagino. Y vos estudiaste administración, ¿no? Hice licenciatura en sistemas, hice un máster, un MBA en Kellogg, en Estados Claro. Unidos. Y entonces, ¿de ahí cómo llegaste a involucrarte en la educación? ¿Fue algo que siempre te interesó o fue algo que surgió? Es una muy buena pregunta. No, yo lo conocía antes de irme a hacer el máster, que fue bastante joven, fui a los 24 años, entré a la universidad allá. Era de los más jóvenes del grupo de mi clase. Pero ya lo conocí a Horacio Reyes Larreta, y a partir a través de él, lo conocí a Gabriel Sanchezini,
que estaba en el grupo Sofía trabajando el tema educativo. Entonces, me dejó una ficha picando porque en ese momento en la Argentina se estaba discutiendo la transferencia de los secundarios a las provincias, se estaba provincializando más la educación y había mucho debate respecto al financiamiento. Así que me quedó el bichito. Me fui al máster y antes de volver, la universidad tenía un programa muy interesante que era una experiencia social voluntaria que vos podías hacer en varios lugares del mundo. Yo había elegido hacerla en Sudáfrica, pero uno de mis buenos amigos del máster, que se llama Kevin Marinacci, tenía una fundación, conducía una fundación en Nicaragua que se encargaba de asistir, acompañar, educar a huérfanos. La guerra civil en Nicaragua había generado muchísimos huérfanos y esta fundación, que hoy existe todavía, si la buscas en internet, está ahí, está Kevin, que la sigue conduciendo, se llama Padre Fabretto, la Fundación Fabretto, y me dijo, mira, todos los que se presentaron a mi programa, o en realidad ninguno de los que se presentaron habla español. Y de todos los que se presentaron a todos los programas sociales, el único que habla español sos vos. Así que estás condenado a venir a Nicaragua. Y dicho y hecho, me llevó para Nicaragua. Y estuve enseñando matemática a huérfanos en la selva nicaragüense, en San Juan de Cusmapa, que lo buscas en Google y todavía son un grupo de chozas, digamos, lo ves en el mapa. San Juan de Cusmapa, en el norte, había una especie de cerro cerquita que veía los tres países, están en la frontera de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y estuve 2 meses allá. Y estuve también conectándoles internet, porque por mi pasado en tecnología también me pidieron que les diera una mano con eso. Y vi el impacto que tenía la educación, ¿no? Lo que podía hacer con chicos que habían perdido todo, porque si vos perdés a tus padres, perdiste todo. Cómo una buena educación, una buena formación lograba que fueran ciudadanos plenos, digamos. Algunos de ellos ya estaban manejando yo estaba ayudando a conducir la fundación, otros habían ido a la política, se había metido uno como concejal del pueblo donde estaba, que es un pueblo que se llama Leones, que está ahí en León, que está ahí al oeste de Nicaragua. La verdad que me impresionó mucho, y cuando volví a Argentina, después de esa experiencia, fueron un poco más de 2 meses al final, me decidí a involucrarme en educación. Entonces empecé a ayudar a las fundaciones como CIPECO, el Grupo Sofía, que trabajan en educación, desde el sector privado. Yo era director comercial de una empresa y me dedicaba desde ahí. Cuando en el 2002 tuve el llamado político, dije, lo quiero hacer alrededor de la educación, así que así llegué. Bueno, pasamos a un tema más de actualidad. Yo, como muchos, estoy estudiando y ahora estamos cursando, al igual que esta entrevista, todo por Zoom. Sí. Obviamente, tiene un costo enorme, emotivo, a nivel educativo, de todos tipos. Y también más grande todavía para diferentes sectores económicos que por ahí les cuesta más adaptarse. Vos que estuviste metido en eso, ¿qué modelo te parece que a vos te hubiera gustado para volver a las aulas o quedarse en Zoom? Mira, yo creo que está buena la tecnología y soy un gran propulsor de la tecnología desde la época de Nicaragua, cuando conectaba las primeras computadoras con el modem ese 9600 que hacía el ruidito ese raro cuando hablaba por teléfono. Yo creo que la tecnología es muy importante y hoy es un factor muy igualador, ¿no? Porque nos permite a todos estar conectados al mismo tiempo. Entonces, realmente el acceso a la tecnología tiene que ser una especie de derecho. Ahora me quiero meter un poco en eso porque no hay nada gratis, ningún derecho es gratis y hay que pensar cómo lo hacemos. Pero claramente la tecnología llegó para quedarse. Ahora, nada reemplaza al docente. Es decir, yo estoy convencido que todo el trabajo que vos puedas hacer a través del Zoom, que puedas, toda la información, inclusive algunas competencias que puedas trabajar con Zoom. Yo ahora estoy aprendiendo chino a través de la computadora. Creo que es un trabajo que no reemplaza el trabajo emotivo, vos lo planteabas. 2 cosas. Uno, obviamente, el trabajo de contención y formación que tiene un docente, sobre todo en la etapa inicial. Ustedes están en la universidad por ahí el ida y vuelta en Zoom
ya estás más maduro, estás más desarrollado, se te hace un poco más fácil. A mi hija, yo tengo 5 hijos, tenemos con mi mujer, es un trabajo colectivo, ese sí. Y tengo una que está en sala de 5 y una que está en primera de la universidad. Y la verdad es que la de la universidad, me decía el otro día, se encontró hace un mes con las compañeras y compañeros de la universidad por primera vez y me dijo, era como si nos conocíamos de siempre. La de 5 años le costó un montón la tecnología, le costó el Zoom, le costaba ver, le decía cabezas rebanadas a esto, porque solamente veía la cabecita de los amigos. Entonces, hay que entender las etapas de formación y de crecimiento y de maduración o madurez de cada uno, y eso hace que haga falta una presencia del docente distinta. Con lo cual yo lo que creo es que vamos a un sistema mixto. ¿Tenemos que convivir con el virus? Sí, definitivamente, lamentablemente vamos a convivir con el virus por lo menos un tiempo más. Y además a eso le vamos a sumar la posibilidad de otros virus. Pero el tema es que eso no puede ser un impedimento para que haya presencialidad. Porque además de todo ese trabajo del docente, está el tema de sociabilidad. Toda la sociabilización que uno consigue en la etapa de moderación, que permite después que ustedes puedan desarrollarse plenamente, se consigue porque estás ahí. Las inseguridades, las dificultades para esa socialización que aparece en la adolescencia, no es fácil reemplazarla por Zoom o cualquier otra tecnología, no vamos a hacer propaganda de uno solo, ni por Google Meet o Teams o lo que fuera. Lo que digo es, creo que tenemos que ir a un sistema mixto y si yo lo planteé el otro día públicamente, si yo hubiera sido ministro hubiera presionado mucho más para volver a clase. Obviamente con cuidado, a mí el sistema de burbujas de Inglaterra, que está en otros países, pero acá se hizo conocido porque hay un cronista que lo mostró funcionando, me parece muy interesante, es una manera fácil de dividir la escuela, nuestras escuelas están en términos generales con la infraestructura para hacer esa división por burbujas, y esa burbuja permite algún tipo de socialización y control de los contagios, con lo cual yo estudiaría eso, estamos trabajando con algunos intendentes para mover y promover eso. Espectacular. Y para vos, ¿se tardó mucho en comenzar la vuelta a clases? Muchísimo. Pensá que, Facundo, que el mismo ministerio admite que 1 millón de estudiantes no tuvieron ningún contacto, tuvieron dificultades para conectarse con la escuela. 1 millón. Eso, cada clase en la Argentina, o sea, cada grado, cada generación, son 700.000 estudiantes. O sea que es casi una generación y media ese millón. Pero esa es la estimación del ministerio. Algunas estimaciones privadas dicen 2 millones. Entonces, sí, que durante un año 1 millón, para tomar la conservadora, no se haya conectado con la escuela, significa que ese millón va a tener muchas dificultades para volver a clase, porque una vez que vos te desconectaste de la escuela, volver a conectarte no es fácil. De hecho, cuando yo era ministro de la ciudad, lanzamos un programa, y pues fíjate que ahí Soledad Acuña, la ministra de la ciudad, lo está utilizando, lo lanzó ella, de hecho, que era subsecretaria mía, donde íbamos a buscar a los estudiantes cuando empezamos a detectar que no venían a clase, porque no es que uno abandona la escuela de un día para otro. Viene algunos días, falta 2 o 3, vuelve, falta 5 o 6, vuelve. Hay como patrones que uno puede detectar, y si en ese momento vos lo agarrás y le preguntás qué pasa, lo contenés, evitás el abandono. En la Argentina, la mitad de los chicos no termina el secundario en tiempo y forma, con lo cual hay mucho abandono. Y creo que es un tema para trabajar. Por lo tanto, sí, creo que es muy tarde, creo que hubo poca reacción de parte del Ministerio Nacional, porque fue él el que evitó que las provincias pudieran avanzar con más vehemencia, ¿no? Inclusive le impidió a la ciudad volver a clase cuando le habían pedido en agosto. Así que creo que hay que cambiar esa actitud y volver a clase lo antes posible, de vuelta con los cuidados que haya que tener. Exactamente. Bueno, mirando un poquito más a futuro y en términos más generales,
¿Cómo ves al partido Juntos por el Cambio ahora en las próximas elecciones, en el 21 y el 23? Mira, hoy, te digo cómo lo veo hoy, antes de ver el futuro, y por ahí podemos prefigurar algo. Falta muchísimo. En la Argentina un año es con una idea geológica, con lo cual no quiero hacer mucha proyección de resultados ni nada. Te digo lo que estamos trabajando y que estamos tratando de consolidar. Claramente, cuando gobernamos, estos 4 años que gobernó Mauricio con todos nosotros, hicimos algunas cosas mal, ¿no? Si no, estaríamos gobernando, es una obviedad, pero vale la pena repetirla. Entonces, lo primero que hicimos fue una autocrítica de qué es lo que puede haber salido mal, qué cosas salieron mal, cuáles podemos corregir, cuáles no tenían tanto que ver con la corrección, sino con la falta de tiempo. Juntos por el Cambio nació unos días antes de inscribirse como coalición en la elección de 2015 y 3 meses después era gobierno. O sea, no hubo un tiempo prolongado de preparación de planes, de programas, de conocimiento, de formación de órganos de toma de decisiones, y eso en el gobierno tuvo un impacto. Entonces yo creo que hay un problema de nacimiento que hay que atender. Y después tenemos un problema de crecimiento, que es, o tenemos un problema de crecimiento, que es, hoy Juntos por el Cambio tiene una diversidad de dirigentes en distintos lugares que hace que su actitud frente a los problemas de la realidad sea diferente. No es la misma actitud la que tiene Horacio gobernando la ciudad de Buenos Aires, con todos los desafíos y problemas que enfrentás como cualquier jefe de gobierno o gobernador, que es la de un senador, ¿no? Entonces miramos la realidad por ahí con el mismo ojo, pero nuestra actitud hacia esa realidad es diferente. Entonces, coordinar eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer y que estamos haciendo. Entonces, hemos ido conformando este año distintos cuerpos de toma de decisiones, de debate interno, inclusive en los cuerpos del Senado. Y yo creo que lo hemos hecho con bastante éxito. Fíjate que cuando comenzó el año, nosotros teníamos en el Senado 25 senadores Juntos por el Cambio. Y si hablabas con algún opinólogo, algún periodista, algún analista político, te decía, sí, todo bien, pero en realidad son 22, no son 25, porque hay 2 o 3 que están medio flojos, que están más cercanos al gobierno, cuyo gobernador en realidad... Hoy no somos ni 22, ni 23, ni 25, somos 29 senadores. ¿Por qué? Porque hemos ido consolidando una mirada común que nos ha posibilitado crecer adentro del Senado. En diputados pasó algo parecido y yo creo que el trabajo que está haciendo Miguel Pichetto con esa yo diría, esa agrupación peronista dentro de Juntos por el Cambio también, que lo sigue Joaquín de la Torre, hay varios dirigentes peronistas, tanto en la provincia como en el resto del país, consolidando una alternativa. Yo creo que eso realmente es una muestra de que estamos en el camino correcto. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, consolidar el paso de oposición a alternativa, y ahí nos metemos en el 21 y el 23. Para eso, para hacer una alternativa en Argentina tenemos que tener una visión común y clara, y es lo que estamos debatiendo ahora, con algún ruido público, no demasiado grave, pero cierto, porque hay debate interno, pero más basado en esta diferencia de actitud por el lugar que uno está, que en una diferencia de fondo. Coincidimos bastante con lo que hay que hacer con la Argentina y cuál es el camino, y eso nos permite ser una oposición muy clara. Creo que para hacer la alternativa tenemos que explicar cómo haríamos para llegar a esa visión y qué corregiríamos de lo que hicimos mal. Así que en eso estamos trabajando. Claro, bueno, y vos decís que te parece que Pichetto está haciendo muy bien consolidando. Hay algunas figuras, como Milei y Espert, que los liberales tienen una visión diferente, ¿no? Que se dice que son tibios o que no son oposición fuerte y que están intentando de crear su propia propuesta. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es algo que ayuda, que suma? ¿Se debería hacer un acuerdo con ellos? ¿Se podría o están bien solos? ¿Qué te parece? A mí me parece que primero que es una visión válida,
yo creo que sumaría tener un debate profundo respecto a cómo se hace cada cosa que uno dice, ¿no? Porque uno cuando mira las posibilidades que la Argentina tiene de llevar un camino, hay algunas trabas de origen que tenemos que encarar, las vimos cuando gobernamos. Por lo tanto, a mí me parece que estaría bueno este trabajo de unir las miradas, que yo creo que en algunas cosas son similares, de todo lo que es segmento liberal o más de derecha, que con lo que nosotros estamos pensando. Hay dos cosas que son importantes para eso. La primera es que tiene que haber reglas claras. Es decir, a mí me parece que un partido cuando se abre lo que tiene que hacer es decirle a los que vengan, a los que quieran sumarse, estas son las reglas. Y eso es muy importante trabajarlo, y también es otra cosa que estamos trabajando. Patricia Bullrich dentro del PRO lo está haciendo, está conversando con muchos de ellos, y también lo hace Mauricio, ¿no? Y planteándole cuáles serían las reglas para que se sumaran. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés las PASO hoy, y las PASO son una gran alternativa para solucionar el conflicto, porque de última se presenta dentro de Juntos por el Cambio, que se siga llamando igual. Juntos por el Cambio tiene 4 precandidatos a diputados. Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Milei y Espert. Y la gente vota. Entonces resuelve ahí adentro una interna, y esto fortalece a Juntos por el Cambio, con lo cual para nosotros claramente ese es un camino muy positivo, y creo que habría que buscarlo. Lo suma López Murphy, sumo a mucha gente que muy valiosa, como Ricardo, como otros que pueden venir a este espacio. ¿Por qué es tan importante? Porque el Congreso y la Cámara de Diputados, sobre todo, que es la que el año que viene podríamos llegar a una mayoría si hacemos una muy buena elección, es clave para el balance político. Entonces, para mí sería muy importante que pudiéramos consolidar una alternativa única de oposición con una mirada similar. Entonces, primero reglas claras, y después alguna unicidad de criterios respecto a las grandes soluciones. Yo creo que hay un camino de coincidencia respecto a la justicia, creo que hay un camino de coincidencia respecto al ahorro fiscal. Creo que hay una mirada común respecto a lo que es el manejo del déficit y el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. Creo que hay un camino común o una coincidencia respecto a la mirada del mundo y a la apertura que tenemos que tener con el mundo, y también al desarrollo interno. Entonces me parece que hay algunas cosas en común. Creo que tenemos que ver el cómo, y ahí Claro. pueden surgir las diferencias. Bueno, para terminar, antes de pasar al micrófono abierto, tenés acá a un montón de gente joven que se interesó por la política, te vino a escuchar. ¿Tenés algún mensaje, algún aprendizaje, algo para compartir con nosotros? Que yo estuve ahí, yo no le di mucha bola, así que a la política cuando tenía su edad, así que la verdad, primero lo felicito. Yo nací y viví en una casa donde la política era, no diría mala palabra, pero por lo menos vista con bastante de reojo. Era una ciencia que realmente, mi abuelo me decía, no te metas en política. Mi abuelo es alguien que admiro muchísimo. La única queja que tendría hoy, o la única crítica, sería ese consejo que me dio. Igual creo que hoy estaría de acuerdo en que me hubiera metido, pero por ahí es una suposición nomás. Pero viví en esa casa igual que muchos, que no le dimos bola a la política. Y cuando no le das bola a la política termina metiéndose con vos. Y no siempre de la mejor manera. Con lo cual, primero, felicitarlo por esta actitud. Me ofrezco también a organizarles o a acercarles otros dirigentes, inclusive oficialistas, para que puedan hablar, que me parece que es muy valioso. Pero primero, esa felicitación y esa actitud para mí es muy importante. Lo segundo es no darse por vencido. Cuando en el 2001, que yo creo fue de mi 51 años de vida, por lo menos que yo tenga recuerdo, fue el peor momento de la Argentina. Yo estaba recién casado, además.
mi mujer embarazada, diciembre de 2001, realmente fue muy duro. Yo no me di por vencido y la decisión que tomé fue dejar mi lugar de laburo. Yo trabajaba como director comercial, viajaba por el mundo, conozco más de 50 países gracias a ese trabajo, pero decidí dedicarle un tiempo a mi país. Dije, quiero hacer algo respecto a cómo se maneja mi país, las cosas que pasan y todo. Creí que iba a ser temporal, voy 18 años más o menos, así que creo que después habrá que ver cuánto le quieren dedicar, pero está bueno que le dediquen un tiempo en el mundo es más común que acá, que uno le dedique 4 o 5 años al servicio público y después vuelva o arranque por ahí y después vaya al sector privado, pero la verdad que es una buena experiencia para hacer. Y para terminar, la Argentina somos nosotros. Ustedes son la Argentina. La Argentina no existe, es una entelequia. La Argentina es una decisión. La Argentina es una decisión nuestra. Nosotros decidimos qué es la Argentina, cómo queremos que sea. Y si nos damos por vencidos, la Argentina se va por vencida. Por eso para mí es tan importante la oportunidad de tener estas charlas. Yo realmente creo que nosotros tenemos que generar condiciones para que ustedes puedan gobernar un mejor país que el que nosotros estamos gobernando. Pero ustedes también tienen que tomar esa decisión. Ustedes tienen que querer gobernar este país eventualmente. Y Bueno, creo que esta charla es un buen primer paso, pero no el único. no, siempre hay que tener seguimiento. Bueno, con ese punto en mente, ahora vamos pasando con Feli a la parte de micrófono abierto, así podemos involucrarnos todos. Así que bueno, Sí. Feli, sos vos. Gracias, Muchas Facundo. gracias, Esteban, por las respuestas, en especial los consejos para los jóvenes. Ahora preparamos una sección para que la gente te vaya preguntando cosas. Ignacio, si querés empezar, vos que fuiste el primero en preguntar, te puedes desmutear el micrófono. Gracias, Felicita. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Ahí preguntaba un par de cosas. Me sorprendió muchísimo que hayan aprobado, creo que casi por unanimidad, la impunidad para las farmacéuticas, por la cuestión de la vacuna. Es como decirles, nada, prueben con nosotros que somos conejillos de India felices, y ustedes no tendrán ningún inconveniente. Y por otro lado, durante el gobierno de Cambiemos me sorprendió mucho que no se avanzó con el fomento de el sistema B, las empresas B. Esas serían mis dos preguntas. Esteban. Gracias, Ignacio. Si estás en Villa Angostura, te tengo tremenda envidia. Primero, nosotros todavía no llegó al Senado. Sí es cierto que ya pasó por diputados, hubo algunos diputados nuestros que votaron en contra de ese artículo, o sea, se votó a favor de la ley, de la vacuna, pero en contra del artículo. La verdad es que tocas un tema que estamos debatiendo en este momento, para mí es, como decís vos, es muy grave, con un agregado que te doy, que es que a último momento, durante la sesión, agregaron un artículo más que saca la ANMAT del control. Entonces, para mí es un doble problema. Es lo que vos decís, que te era un problema, pero además si a ese problema le agregás lo de la ANMAT, para mí, honestamente, y es el debate que estamos siguiendo, internamente la ley debería no ser votada. Lamentablemente va a salir igual, te aclaro, pero yo la verdad que hoy estoy proclive a votarla en contra. Tenemos reunión con algunos ministros de provincia, de las provincias que gobernamos, queremos escuchar distintas campanas, pero coincido con vos, para mí esta impunidad que se le da a los laboratorios es insólita, pero agravada por esto que te digo, la ANMAT. Así que en eso estoy de acuerdo. No vino al Senado todavía, de hecho la quería tocar esta semana, y le dijimos que no le dábamos los 2/3 para votarla justamente. Así que en todo caso se votará la semana que viene. Así que realmente tenemos una posición de resistencia con lo que vamos a hacer con 29 senadores y no con una mayoría. Respecto al sistema B,
fue imposible convencerlo a Pichetto, esto no lo quiero culpar a él, pero yo estuve encargado, pues lo aprobamos en diputados. Conozco mucho a la gente que estuvo trabajando, con Facundo Garretón hablamos mucho en su momento. Una de las abogadas que trabajó es una prima mía, Laura Campo, que es una abogada que está muy metida en ese tema. No pudimos convencerlo. El que más la trabó fue Pais, que era del bloque de Pichetto. Estoy hablando con él para resucitarla, pero realmente es una pena. Yo coincido que es el camino para seguir. De hecho, yo presenté algo en la misma línea para transformar lo que eran las cooperativas de trabajo que surgían de los movimientos sociales en algo como un sistema B. También presenté el proyecto. Entonces, la verdad que es algo para trabajar. No tengo todavía convencido a la gente del oficialismo, pero lo estoy trabajando. Así que después les voy a dejar mi teléfono, quedemos en contacto y te mantengo al tanto de lo que vaya avanzando. Sí, lo tengo. Buenísimo. Gracias. Chino González. Buenas No sé tardes si a querés todos. desmutear. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí, perfecto, Chino. Gracias. Gracias, felicitas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Esteban, gracias por tu tiempo. Bueno, lo que te quería preguntar es principalmente acerca de la identidad o las ideas que promueve el espacio, tanto de Juntos como Juntos por el Cambio, como el partido del PRO. A ver, yo formo parte del PRO, pero creo que mis ideas corren más de una cuestión individual que una cuestión colectiva, que creo que en cuestión de autocrítica, eso se le puede de crítica, se le puede rescatar al kirchnerismo, a las cuales podemos definir como una izquierda dura o como comunistas o socialistas, en los cuales no les importa la propiedad privada o algunos otros términos. Mientras que de nuestro lado, en la oposición, o en todo lo que respecta al espectro de la oposición, tenemos a los liberales que, si bien tienen la problemática que van todos separados, defienden ciertas ideas y valores. Desde el PRO o desde Cambiemos, hay un espectro ideológico muy amplio, ya que es un espacio en el frente o en el partido mismo de mayorías, que esto lo he hablado con distintos chicos, o inclusive con distintos dirigentes, Patricia, Damián Arabia, gente más que nada de la determinada ala dura de Cambiemos, o del PRO, pero quería saber cuál es tu opinión acerca de esa falta de identidad, si coincidís, y si coincidís o no, cuáles son las ideas que tiene el frente, el partido y que tenés vos individualmente. Gracias. Gracias, Chino. La verdad que, a ver, primero, yo realmente discúlpame creo ahí, que... Esteban, le sumo Dale, una dale. cosita más, que es, que lo había puesto en la pregunta por escrito, que yo considero que en el mundo se dimite entre socialismo y capitalismo, en el cual, bueno, uno genera riqueza y el otro genera pobreza. ¿Qué considerás acerca de la reivindicación del sistema capitalista? Y si considerás que Cambiemos, o por lo menos vos, sos capitalista o procapitalismo. Sí. La respuesta a lo último, sí. Creo que tanto el PRO como Cambiemos creemos que es la inversión privada y la generación de trabajo del mundo privado lo que sabe hacer salir a los países de la pobreza, y que el Estado lo que tiene que hacer es generar un ambiente propicio para que esa inversión florezca, digamos, ¿no? Sea atractiva. Porque lo que pasa en la Argentina es que la inversión no es atractiva, porque los cambios de reglas, los cambios de miradas y los ataques que sufre de cada X años la mirada capitalista o de derecha, si querés. Ahora me quería meter un poco en eso, pero creo que le afecta mucho el ambiente a las inversiones. Con lo cual, sí creo en la inversión privada, creo que el Estado debe generar condiciones de inversión que sean propicias para la inversión en largo plazo, y creo que la Argentina ha fallado en eso, ha fracasado en eso.
cuando me preguntás si somos de derecha o de izquierda, yo te tengo que decir, depende en qué áreas, porque la verdad es que hoy en día, cuando vos ves el panorama así de izquierda o derecha, está menos claro qué es cada cosa. Entonces, a veces tiendo a caer en lo que dijo Federico Pinedo en su momento, que somos de extremo centro. ¿Por qué? Yo me dediqué a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces vos hablas con una persona liberal de educación y te dice, tenés que ir al sistema de vouchers. Le digo, espectacular. Ahora, ¿lo puedes hacer hoy en Argentina, el sistema de vouchers? El sistema de vouchers hoy en Argentina generaría más igualdad o más desigualdad de acceso a la educación. A eso me refiero, ¿no? La igualdad no va a venir de un solo factor, pero tenés posibilidades de generar igualdad de oportunidades frente a la educación con el sistema de vouchers lanzado hoy sin discusión. Y la respuesta es no. Primero tenemos que mejorar mucho el sistema público para que las escuelas luego compitan por ese recurso de manera distinta. Y yo creo que ese camino demanda hoy de una política activa en educación, que fue lo que tratamos de hacer, por otro lado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, hay soluciones planteadas desde la teoría que en la práctica se chocan con la realidad que enfrentamos. Y puedo hablar de educación porque es el área que conozco, pero te pasa lo mismo en otras áreas. Entonces, yo quiero salir un poquito del encasillamiento centro-derecha, centro-izquierda. Yo quiero salir de los extremos. La Argentina necesita debatir hoy qué reglas macro van a regir por los próximos 20 años. ¿Con qué reglas de juego vamos a jugar el partido los próximos 20 años? 30 años, si podemos. Sin eso, lo otro es difícil. Porque si gano yo y hago mis reglas, y después viene el otro y gana sus reglas, estamos en los ciclos de 4, 5, 6 años que tiene la Argentina hace mucho tiempo. Y eso está atentando contra la generación de un recurso humano sostenible y la atracción de inversiones del mundo privado. No por nada los argentinos tenemos 200.000 millones de dólares en el exterior. 200.000 millones de dólares en el exterior. Porque ni nosotros creemos en nuestro país como ponerlos acá. Y no en inversiones siempre productivas, ¿eh? Dinero que da un interés o se está capitalizando en otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir discutir esto? Permítame 2 segundos porque me parece que es importante la pregunta. Hubo 3 grandes líderes en la Argentina, en la historia argentina. Esto lo dice Mariano Grondona en un libro que se llama El Post-Kirchnerismo, que lo recomiendo. Rosas, Perón y Kirchner, que generaron la acumulación de todo el poder público. Todo el poder público. Por distintas razones. Rosas, por las circunstancias de la Argentina incipiente. Perón, porque venía de una dictadura y fortaleció por el contexto mundial y la posibilidad de Argentina, saliendo de la Segunda Guerra Mundial con muchos recursos propios, con una mirada y con el mundo rehaciéndose, y una guerra que prácticamente no había afectado a la Argentina, pero que demandaban esos países de productos argentinos, y una visión muy clara. No estoy quitándole esa mirada a Perón, pero digo, había un contexto que le posibilitó a él acumular todo el poder público, y después Kirchner, por la crisis del 2001. Digamos, esos 3 líderes en la historia de Argentina acumularon todo el poder público. ¿Cómo salió Argentina de esos 3 líderes? ¿Qué pasó cuando esos 3 líderes se fueron? Bueno, con Rosas surgió un pacto social amplísimo que se llamó Constitución del 53, que posibilitó el crecimiento más grande de la Argentina en toda su historia durante 80 años, hasta que la rompimos a la Constitución en el 1930, y el plural, la primera persona plural, no escapa a que creo que fuimos todos los que la rompimos. En ese 1930 se rompió el acuerdo social. Hasta ese momento la Argentina creció sin parar. De Perón, ¿cómo salimos? ¿Salimos con un acuerdo social? No. Salimos con la proscripción del peronismo. Lo prohibimos al peronismo directamente.
Dijimos, no queremos que exista más el partido, no puede participar de las elecciones. No solo eso, sino un símbolo tan caro como es la residencia presidencial, que era una quinta castillo francés que estaba en la esquina de Austria y Libertador, donde está la Biblioteca Nacional. Ahí estaba la residencia del presidente de la Nación. Fue destruida por la Revolución Libertadora porque ahí había vivido Perón. Esa era la mentalidad con la que salimos del peronismo. ¿Qué pasó? El peronismo volvió 18 años después con más fuerza, pero además con una violencia inusitada por las facciones internas que tenía el peronismo. Vino un periodo de sangre. Iniciado en democracia, pero terminado con una dictadura mucho más sangrienta aún. Porque nos salimos con post-rosismo, con la construcción de un acuerdo que dijera estas van a ser las reglas por los próximos 20, 30 o 40 años, sino que eliminamos al otro. Y ahora está Kirchner. Y digo está todavía, porque está ahí. Cristina es eso. ¿Cómo vamos a salir de esta mirada de acumulación de poder? ¿Vamos a salir con un anti-kirchnerismo o con un post-kirchnerismo? ¿Salimos con la eliminación del kirchnerismo o salimos con un acuerdo amplio que le ponga las bases a un país que quiere salir de esta pobreza del 60%, 57%, lo que sea? Porque yo creo que va a crecer en los próximos meses a partir de la situación económica, y decide que va a acordar que el equilibrio fiscal no es negociable, que el plan social tiene que ser una herramienta para salir del desempleo, pero para volver a ingresar al empleo, no solamente un ingreso. Tiene que haber una obligación con el derecho, con un sistema educativo real que llegue a todos, con un sistema de salud que realmente le provea salud, con seguridad, porque todo eso estamos pagando doble costo o hasta triple costo en algunos casos. El sistema de salud argentino es perverso. Tenemos 3 sistemas de salud paralelos. Entonces, todo esto es algo para discutir y acordar. Y ese acuerdo va a tener que tener una base común, va a tener una regla de juego comunes. Y para mí ese es el laburo más importante que hay para los próximos 2 o 3 años. Muchísimas gracias, Esteban. Como cientista social comparto mucho tu visión de la historia y la verdad es que es impresionante la forma en la que nos sigue condicionando en la realidad. Tomás Estanislao creo que tiene una pregunta un poco más concreta para hacerte. No sé si querés desmutear el micrófono, Tomás. Sí, gracias. ¿Qué tal, Esteban? Primero, muchas Tomás, gracias por tu tiempo. Mi pregunta iba de la mano de algunas que hicieron, era sobre el tema de la identidad de Cambiemos. El otro día hablé con un dirigente de Cambiemos que me decía que el principal problema había sido ese, la falta de una identidad, y que él no podía buscar 3 valores identitarios que lo definan. Quería preguntarte en concreto si compartías esa idea o si por el contrario podías encontrar esos 3 valores que los guían. Gracias. Gracias, Tomás. Para mí sí hay 3 valores que nos guían. El primero es claramente la libertad. Nosotros creemos en la libertad, la defendemos, la valoramos, la libertad de opinión, de trabajo, y tratamos de fomentarla en toda nuestra acción. Así que ese es un valor muy concreto que creo nos identifica. El segundo es el valor de la justicia. Realmente creemos que la justicia es un valor fundamental para construir una sociedad. Sin justicia, sin reglas claras, es difícil que haya verdadera sociedad, digamos, verdadera comunidad. Porque la justicia te da confianza, y la confianza es como es la fuerza que mantiene unida a una sociedad. Cuando la sociedad crece en confianza, se fortalece. Para mí el mejor ejemplo, que es muy, muy tonto, pero como les contaba, tengo la suerte de conocer muchos países. Cuando vos vas a países donde la confianza social es plena, la sociedad funciona de otra manera. Inclusive funciona colectivamente de otra manera, no solamente individualmente.
vos vas a Japón, a tu trabajo en bicicleta, subís al subte, lo bajás, dejás la bicicleta sin ningún candado enfrente de tu laburo, y a la salida del laburo, 8 horas después, vas a encontrar la bicicleta. Y si la dejaste tirada, probablemente alguien te la haya parado, ¿no? Pero no pasa solo en Japón, pasa en Suecia, pasa en los países nórdicos, pasa en algunos países de Europa. Entonces, me parece que ahí tenés una sociedad que claramente construyó una confianza colectiva. ¿Por qué hay justicia? Porque si a algún tonto se le ocurre robar una bicicleta, probablemente termine preso. Entonces, cuando vos ves que esa justicia funciona, que el que realmente el que hace las cosas mal las paga, la sociedad funciona de otra manera. Entonces, para nosotros ese valor es un valor muy, muy importante. Y el tercer valor que nos une es la verdad. Y no es menor. Mauricio lo dijo siempre y hasta cuando duele, hasta cuando te puede costar votos, la verdad en la dirigencia también es importante. ¿Por qué? Porque va en camino de lo que hablábamos antes, de construir confianza, de construir creencia en la dirigencia. Y me parece que es un valor que también nos une. Entonces, yo creo que ahí tenés 3 valores muy claritos que para mí Juntos por el Cambio tiene y que trata de llevar adelante, que no son menores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Juan XXIII escribió la encíclica Paz en la Tierra, él dijo que había 4 pilares para construir paz en cualquier sociedad. Y eran libertad, justicia, verdad, y el cuarto es amor. Eso yo creo que hay que construirlo. Yo trato de ponerle amor a lo que hago. No sé si es un valor común a todos, no quiero hablar por los demás, pero yo realmente amo lo que hago y creo que es muy importante ponerlo también como un valor a fomentar. Yo creo que el odio le está haciendo mucho mal a la Argentina. Entonces creo que la antítesis de ese odio es el amor. Y creo que sería muy bueno, no es lo que escuchan de fondo, que es mi hija y uno de los hermanos, pero también hay amor en eso. Así que realmente creo que esos 4 pilares, 3 valores que identifico claramente y otro que creo que hay que fomentar son muy importantes en este tiempo de la Argentina. Clarísimo, gracias. Buenísimo, Esteban. Qué lindo lo que decís. Vicente tiene una pregunta que a mí particularmente también me interesa mucho, así que si querés preguntar, Vicente, no sé si seguís ahí. Sí, acá estoy. Ahí está. Mi pregunta era porque me llamó mucho la atención cuando mencionaste hacer diferentes frentes, que nombraste a personas como Javier Milei, Espert y López Murphy, que personalmente las sigo bastante. Yo noto muchas veces, muchas veces hablan públicamente muy, muy mal de Juntos por el Cambio, por así decirlo, y de muchos referentes, e incluso constantemente nos ponen en la misma vara el kirchnerismo, y sobre todo atacan cosas como los impuestos y la no baja del déficit fiscal y del gasto público o el gradualismo de Cambiemos con lo que se refería al déficit fiscal. Y mi pregunta era si ves factible que personajes como Milei, Espert y López Murphy se terminen finalmente aliando a Juntos por el Cambio. ¿Te parece? Mira, perdón, Vicente, ¿terminaste? Te interrumpí. Sí. Ah, perdón. Bueno, mira, yo entré a la política por Ricardo López Murphy, así de clarito.
Cuando yo, lo dijo Facundo al inicio, yo era parte de Recrear y entré a la política por él. Lo admiraba, lo admiro, creo que es una persona con valores, con presencia, un tipo formado, sabe lo que hay que hacer. Nada, para mí sería una enorme edición. Obviamente que para que dos personas terminen juntas o dos grupos de personas terminen juntos, tiene que haber trabajo de ambos lados. Entonces, si me preguntas por qué creo que es posible, porque creo que no estamos tan lejos, uno. Dos, ¿por qué no estamos tan lejos? Primero, porque nos unen algunas miradas, y además porque algunas de las críticas que hacen, nosotros también las hacemos. Yo hoy claramente te digo, el gradualismo no fue la mejor manera de encarar esto. ¿Por qué? Porque los tiempos que vos tenés para construir consensos son cortos. Ahora, no estoy seguro si podíamos hacerlo diferente, lo que en el 2015. Digo. Ahora hay una construcción distinta. ¿Sabes cuántos senadores tenía Juntos o Cambiemos en ese momento cuando asumió Mauricio Macri? ¿Te acordás? Pregunta de examen. Como ministro de Educación hago pregunta de examen. Era mucho menos. Teníamos 15 senadores. 15 senadores, hoy tenemos 29. O sea, duplicamos, a pesar de perder la elección el año pasado, duplicamos la cantidad de senadores prácticamente, de 15 a 29. Si nos va bien las dos elecciones que vienen, vamos a tener mayoría en el Senado. Entonces, es distinto cuando vos tenés que hacer cambios de fondo, tener 15 senadores que tener 35. Porque claro, íbamos al Senado con 15 senadores, con una propuesta y estaba Pichetto con cuchillo y tenedor esperándonos. Decir, bueno, mirá, pero Pichetto representando a los gobernadores, ¿no? Entonces, no es tan fácil cuando uno tiene el peso político hacer todos los cambios que hubieran propuesto. Quizás sí, digo, es un contrafáctico. Lo que estamos seguros es que eso hubiera sido un camino más seguro de éxito. Por lo menos intentarlo. Estamos seguros. Yo estoy seguro. Y otros adentro del espacio también. Con lo cual, digo, no hay tanta diferencia en alguna de las críticas que hacen. Obviamente, cuando vos sos antisistema, bueno, ahí ya no, digamos, ¿no? Javier Milei a veces me parece que se pone muy antisistema. Yo creo que es bueno que quieras, ahora dijo que quiere ser diputado, es muy bueno eso. Porque me parece que es mejor cambiarlos, yo creo que hay que cambiar los sistemas de adentro. De afuera no los cambiamos, salvo que lo derroquemos. Y eso ya lo probamos, son los golpes militares. No, cerremos el Congreso, y eso lo digo teniendo familiares que participaron no actuales porque fallecieron, pero tengo familiares que participaron de golpe de Estado. Entonces, ya probamos esa idea de el sistema no funciona, traigamos otra cosa. Y no anduvo bien tampoco. La Argentina tiene una historia larga, como decía el señor Felicita, creo que vale la pena estudiarla. No para repetir, no para saber por qué estamos prefigurados o configurados de determinada manera y por qué no estamos condenados a eso, sino que, como dije al principio, en los consejos, es una decisión nuestra cómo queremos encararlo. Entonces, ¿qué hace falta para eso, Vicente? Y termino con esto. Yo creo que hace falta reglas claras. Yo creo que mi ley va a estar más proclive a venir si vos le decís, mira, Javier, si vos venís acá, puedes armar tu lista, participás de la interna, vamos a tener un debate público, vamos a tomar decisiones de esta manera, estos son los cuerpos colectivos, acá puedes participar, esta es la mesa de economistas, ahí se va a debatir lo económico, están todos los economistas nuestros, hacer aporte. Entonces, reglas claras son muy importantes para nuestra democracia interna. Y lamentablemente, por toda esta construcción tan equívoca, me parece a mí, de la democracia argentina, en el sentido que ha sido muy interrumpida, inclusive nuestros partidos políticos más tradicionales no tienen reglas claras. Y eso hace que no funcionen de la mejor manera. Por eso tenemos que aprovechar la oportunidad del PRO y de Juntos por el Cambio como una coalición nueva para modernizar mucho el funcionamiento, y es lo que estamos tratando de hacer. Con reglas claras, con transparencia, con apertura, para que todos puedan participar. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora va a ser la última pregunta, nos estamos quedando un poco sin tiempo. Juan Ignacio Ruiz,
si querés hablar. Buenas. Quería hacer una pregunta sobre su laburo en su trabajo sobre ministro de Educación, sobre la adoctrinación en los colegios públicos, incluso en algunos privados y en la universidad pública. ¿Qué hizo o qué le hubiese gustado hacer, teniendo en cuenta casos como profesor de educación física, frenar las clases y obligar a los alumnos a ir a manifestaciones peronistas durante su mandato y en otros casos previos, o profesores, hasta profesores más que adoctrinando sobre política antes que educar en ambas universidades y público y colegios? Gracias, Juan Ignacio. Mira, la verdad es que ahí primero le dejo mi teléfono, ahí al lado de mi cabeza, es el celular, es un WhatsApp también, así que me pueden escribir, estoy a disposición. Si quieren, como le dije, también proponerles nombres para, o que ustedes me propongan y yo les ayude a conseguir otros dirigentes para entrevistar, así que bienvenida a las consultas. Su consulta no molesta, digamos. Yo tuve en la ciudad, sobre todo a nivel nacional, no tuve tanto problema, pero en la ciudad sí, y me enfrenté directamente. Varias veces, por ello fui condenado varias veces a etapa de página 12, porque yo peleé mucho el adoctrinamiento, puse un 0800 para denunciar eso, que no existía antes, una línea directa para que los padres pudieran denunciar. Los padres iban a la escuela y la escuela no, obviamente, en general esto es con alguna complicidad de algún docente o directivo de la escuela, con lo cual la escuela nunca era proclive a denunciarlo o acompañar a denunciar al padre. Entonces pusimos un número directo al ministerio para poder trabajarlo. Separé si buscas en internet todavía está el caso, hicieron una parodia unas maestras en una primaria de una medida que estamos tomando con Mauricio para hacer mucho más eficiente el sistema en la Ciudad de Buenos Aires. Separé unos docentes que habían hecho toda una parodia enfrente de los padres. Los convocaron a los padres a un acto que los padres que iban creyeron que iban a un acto escolar, digamos, una obra de teatro, y la obra de teatro era una pantomima de Mauricio y yo discutiendo la educación y cómo separamos, muy violento además por otra parte, porque empujaban a los chicos en los bancos, fue un desastre, lo cual me costó una pelea con los gremios, pero también un claro mensaje a todos los docentes que nosotros no nos metemos en cómo enseña cada docente, en eso no, porque yo creo en la libertad de enseñar a aprender, que tiene sus riesgos, pero yo creo que es importante. Por eso también me parece importante que haya muchos docentes. Y lamentablemente la carrera docente es una carrera que ha sido en muchos casos cooptada por algunos sectores ideológicos. Y esto estaba escrito, no es nuevo, esto Gramsci lo escribió en la cárcel ya, en sus cuadernos. Que la manera de promover de promover, digo bien, el comunismo era también a través de los docentes y la educación. Con lo cual no es nuevo y lo que hay que hacer es luchar contra ello. Pero el gesto que hicimos fue muy claro y yo creo que eso por lo menos le dio a los padres una oportunidad. A nivel nacional, lo que sí hicimos fue tratar de concentrar la formación docente en temas técnicos, porque había mucho bla bla y poca formación. Eso hacía que los docentes nuestros no estuvieran bien formados para encarar los desafíos del siglo XXI. Y realmente lo digo, ni siquiera en el manejo de las computadoras o de la tecnología. De hecho, para darles una idea de lo que era esta mirada tan sesgada, el conectar igualdad de origen no le daba computadoras a los docentes, solamente a los estudiantes. Y esto tenía que ver con ese sesgo. Entonces me parece que esa lucha que planteamos en la ciudad sobre todo tuvo varios capítulos, que inclusive merecieron en algún momento la mención de Cristina Fernández de Kirchner en un discurso que me criticó porque había puesto el 0800 contra
ellos decían contra la cámpora, pero era contra la penetración ideológica en las escuelas, ¿no? Así que creo en la libertad de enseñar a aprender, no creo en la penetración ideológica, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es formar mejor a nuestros docentes, y si me preguntás qué me quedó por hacer, yo creo que hay que nacionalizar la formación docente inicial. Yo creo que para ser docente en la Argentina uno tendría que hacer una carrera corta, nacional, que sea la misma, muy técnica, como tienen los países más desarrollados. Finlandia, Suecia, trabaja mucho esta mirada. En la Argentina está muy atomizada la formación docente inicial, hay más de 1.500 centros de formación docente. Para darles una idea comparativa, Francia, que tiene casi el doble de población, tiene menos de 100, nosotros tenemos 1.500. Entonces realmente hay una atomización, lo cual obviamente atenta contra la calidad. Cualquiera de los que están estudiando acá economía saben que a veces la economía de escala no funciona. O sí funciona para la economía, pero no para la calidad. Así que tenemos que cambiar eso, y eso me quedó como cuenta pendiente. No es fácil, porque es también un acuerdo con las provincias, dado que hoy depende de las provincias, con lo cual debería ser un acuerdo con ellos. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, primero queríamos aprovechar para agradecerle a Ramón Lanús, que fue quien nos contactó con vos. Un grande Ramón. Sí, y nada, agradecerte a vos por la entrevista, por tu frescura. Personalmente te admiro muchísimo. Gracias por pasar tu teléfono. Y para cerrar con el nombre de nuestro grupo, ¿hacia dónde vamos? Te tenía que preguntar hacia dónde pensás que vamos, en la pospandemia, por ejemplo. Mira, yo creo que la Argentina está transitando un tiempo difícil, pero yo veo una luz muy grande de esperanza. Y para mí esa luz de esperanza es, entre otras cosas, esta manifestación de ustedes, ¿no? Me pasa encontrarme con gente que está dedicándole tiempo a pensar esto, a reflexionar, me parece que es muy valioso. Pero sobre todo la gente manifestándose. Creo que es algo que en la Argentina no se vio mucho, haciéndolo pacíficamente, pero decididamente. Yo creo que eso nos da una enorme esperanza, a mí me la da, en que la Argentina tiene salida. Ninguno de los problemas que enfrentamos, ninguno, fue un problema que no se haya podido resolver en algún lugar del mundo, o inclusive acá mismo en la Argentina. Con lo cual, claramente los problemas tienen solución. Creo que para eso sí es muy importante que trabajemos colectivamente, que lo hagamos con verdad, con libertad, con justicia y con mucho amor, y construyamos una sociedad de paz. Sin paz no hay progreso, sin paz no hay salida a la pobreza, y sin paz no hay un crecimiento armónico para todos. Con lo cual, espero que seamos capaces de eso, para que cuando a ustedes les toque estar donde estoy yo ahora y otros tantos, puedan gobernar un país con un camino de crecimiento ya arrancado. Buenísimo. Ojalá tus predicciones optimistas se hagan realidad para nuestro futuro. Y nada, muchas gracias. Depende de nosotros también, ¿eh? Depende de nosotros. Sí, eso seguro. Es una gran verdad. Bueno, les agradezco mucho, en serio, ¿eh? Gracias mucho por venir. Ahora pueden ver nuestras redes si nos quieren seguir para sumarse y para seguir haciendo nuevas charlas. Así que nada, muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos ustedes que vienen. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Adiós.